Muchísimas gracias por la presentación, también por la oportunidad que me brindan en este espacio de la Semana de la Calidad. Esta presentación tiene por fin plantear algunas reflexiones y algunos comentarios que se han podido obtener a partir de la investigación que realizamos también desde la Universidad Católica con el grupo GTEC, el grupo de investigación de la sección de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y también con el apoyo de la entidad pública, en este caso, dentro de los contratos de gobierno-gobierno con el Reino Unido. Se ha venido desarrollando proyectos de obra hidráulica de manera masiva y de importantes montos en la zona norte del país. Y estos proyectos hidráulicos, que constan de defensas ribereñas a lo largo de los ríos del norte, por ejemplo el río Tumbes, el río Lacramarca, y también otros ubicados en Trujillo, en Lambayeque. Estos proyectos de obra hidráulica han merecido la atención de nuestro grupo de investigación porque justamente hay una gran cantidad de dinero invertido en estos proyectos, tanto para su diseño y construcción, y también como una oportunidad de poder plantear dentro de la ingeniería civil el uso de entornos digitales, modelos digitales y sobre todo la gestión de la información. Si bien el título que tiene esta ponencia se llama Implementación BIM en megaproyectos de infraestructura hidráulica, reflexiones en torno a la calidad, si bien el tema se centra en transformación digital, en uso de modelos digitales para el diseño y construcción, abordaremos una arista que va desde el lado de la gestión de la información y la calidad, que es justamente lo que buscamos mejorar en proyectos de construcción de estas magnitudes. Así es que hablaremos de modelos, pero también básicamente en la implementación de innovación en la construcción. Entonces, el objetivo de esta presentación entonces está relacionado justamente a poder implementar innovación en la construcción a partir de modelos digitales bajo un estándar, el estándar que es la ISO 19650. Este estándar nos ayuda a tener un lenguaje común y, si bien es cierto, plantea una línea base desde la cual podemos empezar a trabajar, a innovar en una entidad pública a partir de un estándar e introducir conceptos de innovación y BIM dentro de la construcción. Necesitamos otros elementos para poder implementar esta innovación, y esos otros elementos son los que vamos a ir revisando a lo largo de la presentación. También hay que decir que estos proyectos se tratan de defensas ribereñas. Las defensas ribereñas a lo largo de los ríos, lo que van a buscar hacer es proteger contra las inundaciones en eventos catastróficos como los ocurridos en el 2017 o cuando comúnmente ocurren los fenómenos del Niño en el norte del país. Así es que estos proyectos de construcción, de diseño y construcción, buscan desde el lado social proteger a la población frente a inundaciones, frente a eventos que finalmente van a hacer que perdamos activos estratégicos como colegios, como hospitales, como ha ocurrido en el fenómeno del Niño del 2017. Así es que la idea aquí es cómo implementar una innovación en construcción en una entidad pública a partir de estándares internacionales como la ISO 19650. También hacemos uso de la guía BIM Perú, que está bastante alineada con la ISO 19650, pero necesitamos otras herramientas más que estándares o tecnología, porque obviamente eso también es tecnológico, es decir, necesitamos construir modelos digitales con un software de modelado, software de 3D. ¿No? Comúnmente en nuestro país y principalmente en Latinoamérica,
Utilizamos pues software de una casa matriz muy conocida, ¿no? Principalmente el software que utilizamos es Thales Nova AWS, pero existen en el mercado muchísimos otros y también eh, de ¿cómo se llama ahora? OpenBean, que es de lenguaje abierto. Y justamente eso también crea una necesidad en la entidad pública para que también utilice estándares abiertos y no dependa solamente de una casa matriz, de una casa proveedora de software. Entonces, que eso también se busca implementar en estos proyectos. Y con esto, es decir, con un estándar ISO 19650 que hay que implementar en una entidad pública, con herramientas tecnológicas, que es software de modelado 3D, podríamos decir que esos son algunos de los insumos para poder implementar innovación en construcción, para que esta innovación traiga una mejora en la calidad de los servicios, en la calidad del diseño, en la calidad de la construcción. Así es que el tema de calidad de allí empieza a sonar porque justamente buscamos en, enfocarnos de manera temprana en la etapa de diseño, porque allí justamente tenemos la posibilidad de eh, hacer diferentes cambios, analizar los problemas, plantear alternativas, buscar la mejor alternativa, el diseño más óptimo. Y los cambios pues se hacen en papel, en un modelo, en 3 dimensiones, en un software. Y los cambios nos cuestan mucho menos que cuando hacemos cambios ya en la etapa de construcción. Eso lo sabemos a partir de una famosa curva, la curva de McLemy, sobre en dónde hay que poner más esfuerzo para que no nos cueste tanto los proyectos. Y finalmente McLemy, eh, muy conocido por pertenecer a Building Smart, que es una asociación que promueve la utilización de estándares abiertos OpenBeam, en la curva de McLemy, lo que promueve es que enfoquemos los esfuerzos, el dinero, las capacidades en etapas más tempranas de los proyectos de construcción, como es el diseño, para poder tener oportunidad de elegir de manera más acertada las opciones de diseño que tenemos, a evaluar la constructabilidad y tenga menos errores que luego se vean en la construcción. Cuando aparecen los temas de errores, incompatibilidades, mala gestión de la información en etapa de construcción, es ahí donde nos cuestan más. Y si estamos en la obra pública, bajo el sistema de InviarTP, bajo obra pública, es decir, bajo la ley y el reglamento de la ley de contrataciones, esas complicaciones finalmente resultan en las 1.800, 2.000 obras paralizadas que contabilizaba la Contraloría General de la República en el 2000, a fines del 2023. Así es que vamos a tener que buscar ser más innovadores en la gestión de la construcción, trayendo no solamente el uso de estándares internacionales, como la ISO 19650, sino también, sí, tecnología, uso de software de modelado 3D, pero eso no son todos los insumos para estos tipos de proyectos. Proyectos de defensa ribereñas que llegan a costar entre diseño y construcción, $400 millones, que son los proyectos más ambiciosos en el río Tumbes. En el proyecto del río Rímac se plantea que arrancó ya la etapa de diseño. El diseño y construcción se tiene un estimado de 1.900 millones de soles. Entonces son proyectos importantes, ¿no? ¿Cuántos colegios podemos construir con estos proyectos de defensa ribereñas? Muchísimos. Entonces merece la atención que como Estado y también como academia, porque justamente esto que hacemos desde el grupo de investigación GTEC de la Pontificia Universidad Católica, buscamos enlazar lo que tenemos en la academia con lo que se está haciendo en la industria y en particular en estos contratos colaborativos de gobierno a gobierno, donde hay alguna oportunidad más flexible para poder empezar a innovar desde allí. En la obra pública nos cuesta mucho más. Dentro de la ley de contrataciones es mucho más, hay que hacer más trabajo. Pero ese más trabajo, ya que hemos definido de qué tipo de proyectos estamos hablando, de defensa ribereñas, proyectos con una inversión bastante importante, un solo río como el río Tumbes en temas de defensa ribereña llega a costar esos $400 millones.
por la cantidad de kilómetros lineales que se planean construir y también porque incluye diques de retención en las quebradas que alimentan a los proyectos, al río. Si no recordemos que cuando tenemos lluvias intensas, por ejemplo en Lima, las quebradas que se activan, las quebradas Carocio, las quebradas ubicadas principalmente en Chaclacayo, Chosica, Tamboraque. Estas quebradas se activan, hay población allí muy cerca viviendo en la zona donde normalmente discurre el movimiento de masas, genera pérdidas de vidas humanas, pérdidas de activos estratégicos del país, colegios, hospitales, mercados, etcétera. Y esto finalmente hace que también en el río ocurran otras inundaciones. Así es que quebradas, con soluciones de diques, con soluciones también menos invasivas, así como defensas ribereñas, son la materia de esta investigación. Y como decíamos, sí, utilizamos la ISO 19650 como un estándar, pero también utilizamos otros elementos que hemos buscado incluir en estos diseños. Y es un poco para aprovechar también de que hay esta oportunidad en este tipo de contratos de utilizar buenas prácticas internacionales. Y una de ellas, para cambiar un poquito la metodología, no solamente hablamos de Lean en estas investigaciones que hemos hecho, sino también de incluir conceptos de Lean Construction. Lean Construction, para todos los entendidos, pues básicamente ha surgido a partir de lo que se dice en negocios, la tropicalización del Lean Manufacturing, ¿no? Del sistema Toyota. Con esto quiere decir que en un diseño lo que buscamos es asegurarnos de que realmente el diseño haya pasado por una revisión concienzuda de que esa alternativa de diseño que se está eligiendo es la mejor. Y lo que hemos encontrado en nuestros proyectos y en la idiosincrasia de nuestro país es que justamente simplemente esta idea de replantearnos o de repensar de si realmente lo que estoy eligiendo como diseño es lo mejor que puedo haber exigido, que puedo tener, es algo que nos cuesta como diseñadores. Eh, y eso también viene por una práctica común, ¿no? Una práctica en donde le damos al diseñador, porque es su trabajo y porque él sabe, que decida cuál es la mejor opción. Quizás en proyectos más acotados, como proyectos verticales, como construcción de un edificio, una casa, etc., eh, esa mirada de dejar que esa opción de diseño, esa elección del diseño, de las alternativas de diseño, o que simplemente no hay alternativas de diseño y que simplemente el diseñador sea quien decida, funciona, porque son proyectos más acotados. Pero en proyectos de obras lineales, como estos proyectos de defensas ribereñas y diques de contención en quebradas, en ríos, en donde la longitud del río son 60, 70 kilómetros de río, y donde además se tiene una serie de condiciones sociales importantes, porque no solamente trabajamos en la zona urbana, trabajamos desde la parte, desde la cuenca media y cuenca baja, que son estas soluciones que se plantean. Y entonces interviene también un tema social y tiene interacción con otras especialidades como temas ambientales, como temas arqueológicos, temas prediales. Y entonces hay una serie de factores que van a incidir en la opción de diseño, en la alternativa que se va a elegir. Esto es diferente a construir edificios de departamentos. Estas son obras lineales, en donde además interviene una serie de actores, en donde la alternativa de diseño ahora sí merece pensar un poquito más y estar seguro de que estamos eligiendo la mejor opción. Entonces resulta que hay una herramienta en Lean Construction que se llama diseño basado en alternativas.
Y es una herramienta muy simple, nada más, el concepto es muy simple. Y ponerlo en práctica nos cuesta. El concepto es que podamos tener una serie de alternativas que deben generarse a partir de la problemática y evaluar esas alternativas en diferentes aspectos. Por ejemplo, el clásico, evaluar una alternativa de diseño. La alternativa de diseño uno que tendrá un costo A, la alternativa de diseño 2 un costo B, es decir, en función del costo. Eso es una alternativa, es una evaluación a partir del costo. Pero como aquí tenemos varios factores, el social, por ejemplo, ¿cuántos periodos vamos a afectar? ¿O cuántos periodos vamos a proteger? El tema geotécnico, geológico, la cantera está, qué tan lejos está, y eso define el tipo de diseño que vamos a hacer. ¿Vamos a utilizar enrocado? ¿O vamos a utilizar geosintéticos? ¿O vamos a utilizar geobolsas? ¿Cuál conviene? ¿Qué tan lejos están las canteras? Entonces hay factores que nos permiten evaluar, que no solo que nos permiten, sino que nos obligan en realidad a evaluar qué alternativas de diseño voy a proponer. Eso es importante para Lean, por lo menos el diseño Lean, porque la idea detrás es que de manera consciente tengamos alternativas de diseño que podamos evaluarlas bajo diferentes filtros y factores y con ello podamos elegir el diseño más óptimo. Eso es diseño basado en alternativas. Es un concepto muy simple, pero nos cuesta que los equipos de diseño y los equipos profesionales dentro de las entidades, uno, lo pidan, lo exijan, lo evalúen y lo valoren. Y sin embargo es una práctica internacional, una buena práctica internacional. Así es que a todos estos insumos de los que hablaba, como la ISO 19650, como utilizar software de modelado, tecnología, y ahora incluir una herramienta que se llama diseño basado en alternativas, que el nombre en inglés quizás le suene más, es Set-Based Design, diseño basado en alternativas. A todos esos tres insumos al menos hay que incluir otro, que es la gestión del cambio organizacional. Un cuarto elemento. Un cuarto elemento que, que desde el punto de vista de ingeniería quizás podríamos decir, bueno, eso es más administración, es más liderazgo, es más influencia, eh, pero sin esta gestión del cambio, sin que la gente se, se crea que realmente esto valga la pena hacer el esfuerzo de implementar innovación en construcción, si es que ellos no están convencidos, entonces cualquier implementación va a morir prontamente. Así es que, en realidad, si realmente queremos que sea sostenible los cambios en el sector construcción para justamente mejorar la calidad de nuestros proyectos, necesitamos también una mirada de gestión del cambio organizacional, porque implementar software, pues, es costoso, pero es sencillo. Es decir, compramos un software, pagamos el costo anual y está instalado en las computadoras de nuestra empresa. Pero alguien tiene que utilizarlas y alguien tiene que darle el valor eh, que debe generar justamente este software en la empresa y debe ser sostenible en el tiempo. Y sin una política de gestión del cambio organizacional, en donde las personas son las que deben ser llamadas a crear este cambio, eh, cualquier innovación en construcción va a quedar en un mero deseo. Así es que incorporamos a a esta implementación BIM en proyectos hidráulicos, incorporamos esta gestión del cambio organizacional. Y utilizamos una de las metodologías más conocidas en el medio, ¿no? La metodología de Kotter. Kotter plantea estos 8 pasos para crear un ambiente que permite el cambio, ¿no? Esos 8 pasos que van desde el primigenio, crear el sentido de urgencia, que la gente crea que realmente es necesario cambiar, eh, es el primero de ellos, ¿no? Luego ya vienen eh,
los demás pasos de crear una alianza que lidera el cambio, crear una visión, comunicar la visión, remover barreras, que es parte de la estrategia y táctica que hay que desplegar. Pero como ven, es necesario para implementar una innovación dentro del sector construcción, que dicho sea de paso, eh, el sector construcción, pues como sabemos, es un sector que le cuesta eh, acoger nueva tecnología y que sea sostenible en las empresas, eh, en comparación a otras industrias, la manufacturera, de transportes, automotriz, aeroespacial. Así que tenemos estos insumos para poder lograr esta implementación. ¿Con qué objetivo finalmente? Con el objetivo de mejorar la calidad de nuestros proyectos. Y recordando lo que decíamos de enfocar los esfuerzos en la etapa de diseño para no tener que sufrir tanto en la etapa de construcción, también tenemos nosotros consideramos que eh, es un quinto elemento que ayuda a que la innovación en construcción también ocurra desde la entidad pública, pero también desde la empresa de diseño o el gestor de proyecto o la constructora. Y tiene que ver con contratos colaborativos, que es un quinto insumo en realidad. Los contratos colaborativos, a diferencia de los contratos transaccionales, que son los típicos y que en general los contratos transaccionales, eh, podemos decir que sí, los de obra pública, los que están basados en la ley y su reglamento, eh, la ley de contrataciones, son contratos transaccionales, a diferencia de estos contratos colaborativos, que si bien la idea es bastante atractiva de utilizar contratos colaborativos, pues hay que otra vez utilizar el término en negocios, que es el término de tropicalizar una idea para utilizarlo en el mercado local. Si bien estos contratos colaborativos podemos utilizar contratos FIDIC, NEC o los japoneses, también hay que recordar pues que tenemos otro chip, tenemos otra forma de ver las cosas, otra idiosincrasia. Entonces, está bien utilizar un contrato colaborativo, que es un contrato enlatado, y que habrá que eh, aterrizar y, como les decía, este término utilizado en negocios, que es tropicalizarlo al medio local. Pero sí creemos que estos contratos colaborativos ayudan a tener esta flexibilidad que promueve la innovación. Y en particular, porque lo que hace es permitir una relación más, más rápida, una relación en donde la respuesta está en un solo repositorio. Eso es gestión de la información y eso es BIM también, a través de entornos colaborativos, y esto también lo promueven los contratos, este tipo de contratos. Que en el mercado podemos utilizar los contratos estándares más conocidos en el país, ¿no? El NEC o FIDIC, y otros que también existen. Pero también hay que utilizarlos con hay que customizarlos. Esos son los elementos que se han buscado implementar en estos proyectos de obra hidráulica. Proyectos importantes, proyectos con un monto de dinero importante y que están en proceso en nuestro país. Ahora, sin perder la brújula, porque al final, ¿por qué queremos implementar tantos conceptos como la ISO 19650, como diseño basado en alternativas, como gestión del cambio, como un software de tecnología? Porque contratos colaborativos, al final queremos implementar todo eso para mejorar la calidad de nuestros proyectos. Y entonces ya no solamente se trata de implementar por implementar con un insumo, sino que hay que ver ahora, tener una mirada más holística de la problemática. Y eso es lo que hemos buscado estudiar e implementar en estos proyectos de obra hidráulica. Así es que voy a acelerar un poquito para poder referirme a algo primordial. Así como existen
8 pasos en la gestión del cambio que hay que incorporar a nuestra estrategia de innovación en la construcción. Así también la ISO 19650 tiene una serie de etapas, de pasos para la implementación de la gestión de la información BIM, que nace desde evaluar la necesidad de que la entidad pública o la parte contratante conozca realmente qué quiere hacer con la gestión de la información, qué realmente necesita y cuándo lo necesita, de qué manera, en qué formato, qué va a hacer con esa información, qué valor le va a traer. Así es que eso nace desde la evaluación y necesidades, que es el primer paso del estándar 19650-2. Y luego estos pasos seguirán caminando hacia contratar una empresa que también pueda hacer la gestión de la información, es decir, el diseñador, que también incluya la gestión de la información y la producción de la información, de la gestión de la información. Aquí, en esta imagen, es donde quería detenerme un poco más, porque, digamos, lo que hemos buscado al, cuando estábamos ya redactando el paper de esta investigación, en, este, en esta investigación lo que buscábamos era, bueno, cómo entrarían a jugar cada uno de estos elementos, en qué momento la ISO 19650, en qué momento la gestión del cambio, en qué momento el diseño de alternativas, de Lean. Así es que este gráfico a manera de flujo de trabajo empieza indicando en el color celeste cada uno de los pasos de la implementación del estándar 19650 de gestión de la información BIM. Gestión de la información. El paso 1 al paso 8, desde evaluar las necesidades que tiene la entidad pública hasta los requerimientos de información, hasta la respuesta de los postores, la contratación, la producción de la información, la entrega del modelo de información y el cierre. Los gráficos en color celeste muestran lo que corresponde a los pasos de la ISO 19650. Y los de color rosado, dice allí diseño basado en alternativas, y aparece en 2 pasos dentro de la ISO 19650. Es decir, esperamos que esta herramienta de Lean Construction se incorpore tanto en el paso 1 como en el paso 6 de la ISO 19650. Y es justamente lo que buscábamos darle valía a que antes de elegir el diseño óptimo, este haya sido consensuado, revisado, analizado a través de diferentes factores. Y buscábamos crear 3 alternativas de diseño, en donde se cambiaba, y cada alternativa buscaba cambiar eh, la tecnología a utilizar, es decir, diques con enrocado, diques con geobolsas, diques con geosintéticos, eh, o diferentes otras alternativas de protección de inundaciones. Así es que en esa interacción entre la herramienta de Lean Construction y la implementación de la gestión de la información a través de la ISO 19650, pues buscábamos mapear en qué momento debería realizarse esa sinergia entre Lean Construction, en esta herramienta particular, y BIM. Después en la gráfica se muestran de color verde los pasos de la gestión del cambio. Un poco para que pueda acompañar a la gestión de la información. Gestión del cambio con sus 8 pasos y la implementación de la gestión de la información con la ISO 19650. Entonces, en este mapeo de procesos, en este flujo que se buscaba mapear, mostrar las sinergias entre todos los elementos, lo que buscábamos con el equipo de diseño era que esto se incorpore a los términos, a lo que en
en obra pública llaman términos de referencia, pero que en los contratos estándares se habla de la redacción del volumen 2. Así es que como resultado de esta búsqueda de la sinergia entre herramientas de Lean con gestión de la información BIM, con software modelado y con gestión del cambio, es este flujo, es este mapeo de procesos que hemos buscado implementar. Pero esta implementación ha tenido dificultades. Ha tenido dificultades que lo veremos ahora más adelante, que se han buscado eh, revertir. Pero antes de eso, Em, también hay que ser conscientes de que estas innovaciones en proyectos de obra hidráulica, es decir, implementar gestión de la información y además Lean, diseño Lean, no es las Planner, sino las Planner o sistema de un planificador, sino es diseño Lean, que es una herramienta también poco empleada, necesitan pues llevarse de a pocos. Y es por eso que aquí me detuve en este punto, en uno de los pasos de la implementación de la gestión de la información de la ISO 19650, que es la elección de los usos de los modelos BIM. Y como se darán cuenta, no son muchos usos BIM que buscábamos utilizar en la etapa de diseño. Es decir, son 7. Pudieron ser, y hay una lista enorme de usos BIM que se podrían utilizar, pero digamos, habría que primero concentrar los esfuerzos en algo que podamos ver resultados concretos, y eso está alineado justamente a la mirada que tiene Kotter en la gestión del cambio organizacional. Que lo que estemos haciendo nos brinde resultados concretos para que la gente se convenza de que vale la pena invertir esfuerzo y tiempo y cambiar nuestros procesos eh, para ver resultados concretos. Entonces, que por eso quería mostrar esta imagen de que esta implementación ha buscado eh, concentrarse en una cantidad de usos de modelos BIM eh, más acotados, en este caso 7. Y esta otra imagen lo que quería mostrar era que estos proyectos de obra hidráulica pues tienen una serie de especialidades que intervienen. Paisajismo, porque estamos trabajando en un río, no buscamos que el río esté encapsulado, eh, alejado del entorno y que no haya una unidad entre la ciudad o el campo con el río. Así es que hay especialidades como paisajismo, obviamente hidrología, hidráulica fluvial, ambiental, predial, social, BIM, geología, geotecnia, topografía, diseño estructural. Cuando hay puentes también tenemos diseño vial. Es decir, hay una serie de especialidades que necesitan entonces tener su espacio para intercambiar información. Y una manera de intercambiar información es justamente tener un entorno colaborativo, un entorno común de datos. Un entorno común de datos que me permita tener la interoperabilidad para que el resultado de la geología también pueda ser visualizado en un modelo federado eh, para tomar decisiones. Así que eso es lo que buscamos también, de que haya una interoperabilidad. Eso va por el lado más del uso de software, ¿no? Pero también es un tema interesante dentro de estos diseños de obra hidráulica, el tener que incluir también un elemento que es el sistema georreferenciado, ¿no? El GIS o SIG, como quieran llamarlo, para entregar modelos que muestren ya un modelo federado, es un modelo que integra varios submodelos, podemos llamarlo así, y que nos muestre eh, qué estamos decidiendo, qué estamos diseñando, de qué manera estamos afectando, cuánta expropiación vamos a tener en el tramo 1 del río al haber elegido esta opción de diseño. Y es posible que realmente vamos a poder hacer esa expropiación. Y eso es importante para la calidad de nuestros proyectos, porque una de las razones por las cuales los proyectos se retrasan es justamente porque no logramos la liberación predial. Por lo menos en proyectos de obra pública ese es un problema importante. Si no
veamos los proyectos de la línea 2 del metro y del nuevo Parque Chávez. Y muchos otros más, ¿no? La autopista del Sol en el norte del país, etcétera. O simplemente aquí, irse a centro, es decir, la carretera central antigua, bueno, la que será antigua, también tiene, hay muchas obras se debería hacer como parte del concesionario que no se pueden hacer porque no han sido liberadas las áreas, no se pueden hacer ensanches. Entonces el tema prever es muy importante en obra lineal y saber que nuestras elecciones de diseño están impactando a tantos predios, a tantas personas, de tal manera, es un elemento para decidir si estamos eligiendo realmente la opción más óptima o no. Y por eso ahí entra la herramienta de Lean. Entonces, el resultado de la implementación en esos proyectos de obra hidráulica en el norte del país, en la etapa de diseño, esto se ha enfocado más en la etapa de diseño, habrá luego otra investigación ya de la etapa de construcción de obra hidráulica. Pero en esta etapa de diseño, pues ha habido dificultades por superar. Dificultades que van desde una perspectiva de la tecnología, los procesos y las personas. Así que hemos tenido dificultades importantes, pero que una vez que están mapeadas, entonces nos servirá como lección aprendida para poder hacerlo de mejor manera en las otras, en los demás proyectos. Y para resaltar algunos puntos sobre lo que tiene que ver con el nivel de información, con la evaluación de necesidades de la entidad. ¿Qué es lo que realmente quiere la entidad? Eso tiene que decirlo en un lenguaje en el que se pueda entender desde el punto de vista de gestión de la información. Requerimientos de información, requerimientos de la organización, requerimientos del proyecto, requerimientos de los activos, todos estos acrónimos, OIR, PIR, AIR, todos estos acrónimos que se utilizan en la gestión de la información BIM, resulta que son más que unos acrónimos. Eh, Son los que nos ayudan a aterrizar qué cosa es lo que realmente quiere hacer la entidad al implementar BIM. Resulta que esa es la primera gran dificultad, aterrizar esas necesidades de la entidad. Detallar cuál es el nivel de información necesario que está buscando la entidad. Y eso tiene que ver con los procesos que define la entidad, a quién asigna tal cosa y de qué manera se van a hacer. Pero también tiene que ver con las personas. Es decir, en tener personal calificado, entrenado, capacitado en la entidad, pues resulta también algo complicado. E incluso atraer talento resulta complicado a una entidad pública. Entonces eso también es una dificultad que se tiene, eh, que ha sido mapeada y que entonces una estrategia que planteábamos era, ok, quizás no podemos atraer al mejor talento porque el pago no es mejor, porque hay muchas limitaciones en el Estado, no es tan atractivo para otras personas, etcétera. Entonces, atraigamos a cierto personal al que se le va a tener que entrenar, al que se le va a tener que dar una capacitación extra al momento de ingresar para que pueda estar listo para enfrentar sus responsabilidades. Hay otras limitaciones ya en la tecnología, también por parte de una entidad pública, por ejemplo, es la limitación en el hardware y software y el proceso de logística para poder adquirirlos. Eh, bueno, la burocracia es bastante grande. Es decir, aquí lo que hemos mapeado, un poco para poder acelerar y poder terminar a tiempo, eh, son las dificultades que están divididas entre las dificultades encontradas que tienen que ver con las personas, el tema de capacitación, encontrar personal capacitado es una dificultad, sobre todo en un área como obra hidráulica, en donde hay muy poco personal capacitado que gestione BIM, que haga gestión de la información BIM. En obra
vertical, edificios, departamentos, hospitales. Hay mucho más personas que saben sobre gestión de la información BIM, pero en obra hidráulica no tanto, entonces es un tema que hay que trabajar. Así también tenemos problemas, dificultades en el tema de procesos, ¿no? Sobre todo en el aseguramiento y el control de la calidad de la gestión de la información. Y es allí donde también buscamos apuntar para que dentro del proceso de diseño, que nos interesa tanto, que decíamos, allí es donde podemos enfocar nuestros esfuerzos, asegurar la calidad y hacer el control de calidad de estos momentos importantes en el mapeo de procesos que veíamos. Que nos plantea el diseño de alternativas es uno de los momentos más relevantes dentro del mapeo de diseño de procesos, porque justamente allí es donde va a salir el diseño óptimo, es decir, un grupo de profesionales va a elegir cuáles son los mejores, el mejor diseño, el diseño más óptimo en este tipo de obras hidráulicas. Entonces, ya para terminar en los últimos 2 minutos, en este proyecto hidráulico, lo que hemos buscado es justamente implementar una innovación dentro de la construcción que es BIM, pero BIM mirado de una manera más amplia. eh, y esa amplitud también lo da la gestión del cambio organizacional. Y además hay que incorporar otras herramientas, otras buenas prácticas como diseño basado en alternativas. Em, y de esta conclusión, lo que realmente nos cuesta implementar eh, o, que, o que determina el éxito o el fracaso de una implementación sostenible para una empresa o para una entidad, en realidad es las personas, ¿no? Las personas son el eje más relevante. Si las personas no están comprometidas, si las personas no están capacitadas, si las personas no tienen las herramientas necesarias, entonces podemos elegir la opción más fácil de subcontratar, que lo haga un tercero, pero eso no es nada sostenible en el tiempo. Eh, y algo que también hemos detectado y que lo había mencionado es respecto a esta herramienta de diseño Lean, que es diseño basado en alternativas, y es que eh, hay que, hay que seguir expandiendo este tipo de herramientas de uso internacional para que nuestro propio mercado también se plantee, aun cuando tengamos 20 o 30 años de experiencia haciendo diseños, eh, también se cuestione de que si realmente la opción que está eligiendo ese diseño es la mejor o es la óptima. Quizás esos 20 o 30 le dé la razón, pero muchas veces podríamos buscar otras innovaciones que nos permitan eh, elegir realmente la opción más beneficiosa, sobre todo en proyectos lineales, en donde hay otros factores como veíamos, el de paisajismo, el de social, predial, ambiental y geológicos, geotécnicos. Entonces, las personas son las que van a mover esta implementación. Y a partir de esto es que eh, habíamos señalado que hay de todas las dificultades encontradas, el 50% de las dificultades están referidas a las personas. Es decir, una implementación, aun cuando sea tecnológica, como es una implementación BIM, necesita traer de la mano un componente que es la gestión del cambio organizacional. Y como recomendaciones al final de la investigación en estos proyectos hidráulicos, finalmente encontrábamos lo que hacíamos hincapié acerca de que la evaluación de las necesidades en una entidad pública es relevante y personal capacitado para que haga esa evaluación de necesidades de lo que realmente se requiere eh, es el primer paso para una implementación bien. Los errores que cometemos usualmente es que cuando queremos implementar bien en una entidad pública o en una entidad privada también, se escribe eh, requisito para el contratante, para el contratista, implementar bien. Y eso es todo lo que dice. Y eso al final no dice nada.
Es decir, no podemos exigirle, ¿qué le vamos a exigir a ese contratista para que implemente ahí? Solamente un modelo que gestione la información, que tenga un entorno común de datos, que haga sesiones ASCII, ¿qué realmente le estamos exigiendo? Aun cuando colocamos implementar bien de acuerdo a la ISO 19650, la ISO 19650 es una línea base. Entonces tampoco estamos siendo muy claros en la solicitud. Todo esto con el fin de que la calidad de nuestros proyectos se mejore y que no tengamos pues proyectos paralizados, sobre todo como los proyectos que mencionaba al inicio, ¿no? El reporte de la Contraloría en el año 2023, eh, que muestra una serie de proyectos paralizados. Y como vemos, hay varias herramientas en construcción que nos podrían ayudar a que nuestros proyectos tengan mejor calidad, terminen, digamos, al menos terminen, ¿no? Tenemos proyectos que están 7, 8, 9, o concesiones que nunca terminan de construir sus obras, las obras a las que están llamados a hacer. Es que eso también es un problema. Ok, simplemente para cerrar, me toca agradecer este espacio que me han brindado y también a nombre de la Pontificia Universidad Católica en poder mostrar los resultados del grupo de investigación GTEC de la sección de Ingeniería Civil acerca de cómo una innovación en construcción que incluye Building Information Modeling, BIM, pero también herramientas de Lean Construction, puede ayudarnos a tener una mirada más amplia, como es incorporando la gestión del cambio organizacional, para tener proyectos con mejor calidad. Con eso, agradezco mucho el tiempo y la disposición. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Frank. Eh, Tenemos un par de preguntas del público. Eh, la primera es, ¿cuál es la mayor barrera para implementar innovaciones Building Information Modeling en el sector construcción? Sí, bueno, la barrera que mencionaba y que en esta investigación, por ejemplo, ha saltado de manera importante ha sido el eje de personas. Es decir, nosotros cuando buscamos implementar una innovación, podemos analizar su éxito, su fracaso a partir de qué pasó con el eje de personas o el eje de procesos o el eje de tecnologías. Lo que hemos encontrado aquí, y otras investigaciones también lo hacen, es que justamente es el factor humano el que es el factor más incidente, más importante para que cualquier innovación ocurra y también tenga una sostenibilidad en el tiempo. Pasa no solamente con BIM, con Building Information Modeling, pasa también cuando queremos implementar Lean Construction, en particular las Planner. Necesitamos capacitar al personal, necesitamos que este personal esté convencido de que vale la pena hacer el esfuerzo de implementar un nuevo proceso. Entonces, tercerizar es una manera de evitarnos eso, pero a la larga, eh, la tercerización de implementar BIM, por ejemplo, va a durar lo que dure la tercerización. Y para la empresa quedará muy poco de conocimiento. Y esa no es la idea. Entonces son las personas en las que hay que dedicarle algo más de tiempo para tener una implementación exitosa. Ok. La segunda pregunta tiene relación a qué brinda el Building Information Modeling en términos de calidad en los proyectos de construcción. La calidad puede verse en particular en proyectos de construcción. No es solamente el que cumplamos con requerimientos, es decir, o mejor dicho, cumplir con requerimientos es justamente el entregar con calidad un proyecto. ¿Pero qué requerimientos? En construcción pues tenemos una serie de requerimientos. Por ejemplo, entregar en el plazo. El requerimiento entrega en el plazo de los 365 días que dura el proyecto. Si lo entrego a tiempo, digamos, significa que estoy entregando un proyecto con calidad. Así también,
el requerimiento de que el proyecto cueste los 440 millones de dólares que van a costar esos proyectos del río Tumbes, de las defensas ribereñas, el requerimiento de que cueste lo que realmente se dice que cueste, los 400 millones, el día que hagan la liquidación, esperaríamos tener un proyecto con calidad si es que realmente se gasta lo que se planeaba gastar. Y así también los requerimientos ya de especificaciones técnicas, que es lo que generalmente uno piensa cuando habla de calidad. Un modelo de información BIM, es decir, un proyecto gestionado con BIM, lo que puede entregar es estar en campo y revisar la defensa ribereña, es decir, estar en campo, en la zona de la Cramarca, en el puente de José Pardo, y a través de la tablet ver qué decía el modelo sobre ese dique, qué tipo de enrocado, qué diámetro buscaba ese enrocado, o qué tipo de geosintéticos, y entrar a ver en el modelo cuál es el requisito de ese geosintético, qué espesor, para ver si cumple realmente con la calidad en cuanto a especificaciones técnicas. Entonces, al final, estos modelos o esta gestión de la información BIM, lo que puede entregar en términos de calidad es desde cumplir o verificar que se cumplan los requerimientos o especificaciones técnicas, así como también hacer un seguimiento para verificar que al final se cumpla con el costo y con el plazo, ¿no? Que son uno de los factores generalmente que más nos llaman la atención cuando hablamos de proyectos de construcción. ¿Qué tanto se demoró y qué tanto costó? Muchas gracias, ingeniero Frank, por la información brindada. En nombre del Comité de Gestión de la Calidad, agradecemos por la exposición. Gracias, Frank. Muchas gracias, Leo.